El consejo de la palabra de Dios en esta noche nos habla a través del escritor de los Hebreos y nos dice a través de este escritor, el Espíritu de Dios hablando: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El escritor de los Hebreos comienza con estas palabras después de hablar todo un capítulo de la fe y de los héroes de la fe, de los triunfos de los hombres de la fe, de cómo conquistaron reinos, taparon bocas de leones, cómo hicieron huir a ejércitos enormes, cómo tuvieron triunfo aquellos hombres. Y ahora el escritor comienza diciendo que por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tres cosas: primeramente, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos busca, que nos persigue. Y terceramente, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Primeramente quiero decirle, uno de nuestros mayores problemas que tenemos, con lo que más batallamos en el camino del Señor, o mejor dicho, una de las razones por las que más batallamos con tantas situaciones en el camino del Señor, es porque muchas veces, aunque buscamos al Señor, aunque le pedimos que nos fortalezca, aunque le pedimos que nos ayude, aunque le clamamos, que oramos, que nos congregamos, aunque hacemos todo eso, muchas veces andamos cargados, cansados, fatigados, andamos que sentimos que ya no podemos dar un paso más. Y la pregunta que yo le hago al Señor: Señor, ¿por qué sucede eso? Y el Señor me responde a través de este versículo y me dice: hijo, porque no te has despojado de todo peso, no te has despojado de las cargas que traes encima de ti. Muchas veces vienes y me pides fortaleza, y yo te fortalezco, porque para eso estoy, para ayudarte, para bendecirte, para fortalecerte. Pero muchas veces te fortalezco, pero como siempre esa carga sigue encima de tu hombro. Aunque te fortalezco, esa fuerza que te doy cuando vienes a mi presencia te ayuda a seguir cargando esa carga y a caminar otros 5 o 10 pasos, pero vuelves a dar esos 10 pasos y vuelves a sentirte cargado, fatigado, porque aunque yo te fortalezco continuamente, mientras no sueltes esa carga que traes encima de tus hombros, en tus espaldas, vas a seguir afligido, vas a seguir cansado, vas a seguir cargado. Pero si te despojas de esa carga, cuando el Señor te fortalece, vas a poder brincar como los becerros de la manada, vas a poder saltar, brincar, correr, gozarte en el Señor, vas a tener libertad y no vas a volver a cansarte una vez más, no vas a volver a sentir la misma opresión. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces venimos al Señor y le decimos: Señor, ayúdame, dame fuerzas, Señor, mira esto, mira lo otro, mira aquí, mira allá? Y el Señor nos fortalece y parece que agarramos un poco más de fuerzas para seguir adelante. Pero apenas caminamos unos cuantos pasos, unos cuantos días, unas cuantas semanas, y volvemos a sentir la carga sobre nuestro hombro. ¿Por qué? Porque solo estamos recibiendo fortaleza y fortaleza, pero nunca nos despojamos de esa carga. Hay una anécdota por ahí que escuchaba en una ocasión que me gusta mucho, y es de un cierto hombre que iba al campo todos los días a cortar leña para
su uso natural en su casa, su hogar, y iba por ahí, cortaba un tercio de leña y se lo traía y venía cansado, cargado, fatigado con aquel tercio de leña. Pero se dice que en cierta oportunidad, yendo por el camino por donde transitaba continuamente, por ahí pasaba un hombre en un pickup. Y el hombre lo miró cargado, fatigado, que ya no podía dar un paso más por aquella carga tan pesada, y todavía le faltaba grande camino, largo camino para recorrer. Y aquel hombre de la camioneta, de la pickup, se para y le dice: amigo, súbase, yo lo llevo para que no vaya tan cansado. Este hombre contentamente y presurosamente se sube a aquel vehículo, y estando en aquel vehículo, ya el chofer le sigue dando al vehículo. Pero mientras iba caminando en el vehículo, el chofer de repente mira por el espejo retrovisor, y al mirar por el espejo retrovisor miró, y cuando mira aquel hombre atrás en el pickup, miraba que estaba arriba del pickup ciertamente, pero todavía traía su tercio de leña en la espalda. Y aquel hombre para el vehículo, se para y se baja y le dice: amigo, ¿qué está pasando con usted? ¿Para qué lleva esa carga? ¿Para qué va cargando con su tercio? Suéltelo, póngalo ahí en la camioneta. Y dice: gracias amigo, pero con darme un ride a mí es suficiente. No quiero echarle más carga a su pickup. La carga la llevo yo. Gracias, porque ya me está dando un aventón a mí, pero con eso es suficiente. Eso es lo que sucede muchas veces en nuestra vida, que el Señor nos mira cargados y fatigados y batallando, y el Señor dice: hijo, a todos los cansados y cargados y trabajados, vengan a mí, que yo los haré descansar, y lleven mi yugo sobre vosotros, porque es fácil y ligera es mi carga. Vengan a mí, que yo los haré descansar. Vengan a mí, dice el Señor, yo tengo reposo, yo tengo descanso, yo tengo libertad. Estás cansado por los problemas, estás cansado por depresiones, por enfermedades, por tribulaciones, por lo que sea. Dice el Señor: ven a mí, que yo te haré descansar. Y muchas veces venimos a Él y le decimos: Señor, yo vengo a ti, aquí estoy, Señor. Y el Señor nos toma en sus brazos y nos fortalece, y ahí nos lleva en sus brazos. Pero muchas veces mira el Señor como aquel hombre del vehículo, y nos mira que aunque ya nos lleva en sus brazos, seguimos con aquella carga en nuestra espalda, con aquella carga en nuestro corazón. Que aunque Él ya te dijo: no temas, manada pequeña, porque a tu Padre le ha placido darte el reino de los cielos. No tengas temor, porque tu Dios te ayudará, te sustentará, te fortalecerá. El Dios que te ha sacado de aquella crisis es el que te sostendrá a través de luchas, de pruebas, de dificultades, y te llevará hasta el final del camino. Aleluya. Él es el mismo. Pero hermano, nosotros muchas veces nos soltamos las cargas, las seguimos cargando y ahí las llevamos, y seguimos con la preocupación. Y es que mi esposo: deja a tu esposo en mis manos, hija, que yo trataré con él. Señor, pero es que mi hijo: déjame a tu hijo, que yo me encargo de él. Señor, pero es que mi salud: deja tu salud en mis manos, que yo me encargaré de tu salud. Confía en mí, que yo me glorificaré en tu vida. Dame el lugar a mí, que todavía sigo teniendo poder para sanar, para cambiar hombres perdidos, hijos perdidos. Todavía tengo poder. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, hermanos, lo primero es que nos despojemos del peso. El peso que venimos cargando. ¿Qué peso? El peso que traemos en el corazón. El peso, las cargas, las opresiones, las preocupaciones, todas aquellas cargas que traemos en el corazón. Bueno, alguien dirá: ¿de qué habla, hermano? Quiero hablarle más a fondo de este tema, y vamos a avanzar en el tema. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Dice: despójate de todo peso. Despójate de esas cargas, de esas aflicciones, amarguras, preocupaciones, de esas cosas que traes en el corazón. Las cargas, el hombre las carga en el corazón. Hay gente cargada con cosas del presente, cargada con cosas del pasado y cargada con cosas del futuro.
Si me comprende, cargada con cosas del presente porque está atravesando por situaciones ahorita, cargada con cosas del pasado porque hay situaciones que vivió, que ha atravesado, y aunque ya las pasó, todavía trae el dolor, el resentimiento, la amargura, en veces el coraje, tantas cosas que carga en el corazón que le hacen la carga pesada, que le hacen el caminar pesado, no le dan libertad, no tiene libertad para caminar, para correr, para ir con libertad, porque lleva esas cargas en el corazón, y aún cargas del futuro, porque hay hermanos que dejan que el diablo les ponga cargas que no necesitan llevar. No ha llegado todavía el fin del mes y ya están muriéndose de preocupación. ¿Cómo le voy a hacer para pagar la renta? ¿Con qué le iré a pagar? Todavía no llega el cobro y ya estás angustiado, afanado y afligido. No dejes que el diablo te ponga esas aflicciones. Solamente confía en que Él te dará el pan de cada día, el sustento de cada día. Él proveerá tus necesidades conforme a tus riquezas, a sus riquezas en gloria. Mira las aves del cielo que no siembran y Dios les da comida cada día. Mira las flores del campo que no tejen ni hilan y Dios las viste de una manera maravillosa. ¿No valdréis más vosotros que una ave? Sí, pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Esa es la promesa de Dios, esa es la palabra de Dios, esa es la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Despójate de las cargas, despójate de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, no desesperados. No, ¿cuándo va a venir mi esposo? ¿Cuándo se va a convertir mi hijo? ¿Cuándo va a sanar mi cuerpo? ¿Cuándo va a pasar esto? Con paciencia, con paciencia. Pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó y me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre roca, puso luego un cántico nuevo en mis labios. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y se alegrarán y alabarán al Dios Altísimo, porque grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Aleluya. Estamos comprendiendo. Quiero centrarme en el tema, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero detenerme allí. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay muchas cargas que llevamos. Hay muchas cargas que vamos cargando en el corazón. Y la razón por la que las cargas no podemos hacerlas a un lado, ese peso que nos asedia, que nos agobia, no lo podemos sacar, no los podemos despojar de esas preocupaciones, de esas situaciones, es porque comúnmente nuestra mirada la tenemos en el lugar equivocado. La mayoría de nosotros, cuando tenemos la mirada puesta en el problema, en la necesidad, en aquella situación que está pasando, y comenzamos a poner la mirada en el fin del mes, que ya va a llegar a la renta y que no tengo con qué pagar, y que me pueden correr del trabajo, y que si me llegan a despedir, está agotándose el trabajo, están despidiendo a muchos, que si me despiden a mí. Allí está preocupada, angustiada la persona, el hermano, la hermana. Pueden despedir a muchos, pero tu confianza no está en los muchos o en el patrón de la fábrica. Tu confianza tiene que estar en el Dios de los cielos, que si te llegan a despedir, el Señor proveerá, el Señor suplirá. Tu provisión no viene de ese patrón solamente. El Señor puede proveer a través de cuervos, el Señor puede proveer a través de muchos medios, pero Él quiere tu confianza. Cuando tu mirada está en la angustia, en el problema, te alimentas de lo que ves, te alimentas de aquel problema, te alimentas de aquella necesidad, y cada día se hace más pesada tu carga, más grande tu carga, porque tu mirada está en el problema y en la necesidad. Usted recuerda cuando llegó aquel grande gigante llamado Goliat a confrontar al pueblo de Israel, y venía diciéndoles: denme un hombre para pelear. Nadie se atrevía, todos temblaban delante de él. Pero dice la palabra
que cuando llegó David escuchó aquel reto del gigante. David siendo un jovencito, recién apenas un joven pastor de ovejas, y dice que escuchaba aquel reto de aquel filisteo. Y cuando escuchó aquello se acercó a los compañeros y les dijo: ¿qué pasa? ¿Quién va a ir a enfrentar a ese filisteo? ¿Que no hay alguien que vaya? No, David, es que mira su estatura, es que mira su espada, es que mira su escudo, es que mira sus armas. ¿Ya lo miraste cómo pelea? ¿Ya lo miraste que es un hombre de guerra desde su juventud? Los hombres de aquel entonces, el ejército de Saúl, tenía su mirada puesta en el filisteo. Y ciertamente era cierto lo que decían. Era grande, era feroz, su espada, su lanza, su jabalina, su escudo, todo lo que tenía. Pero David llegó y David no miró la estatura del filisteo. David no tenía su mirada puesta en aquel filisteo. David tenía su mirada puesta en el gigante de gigantes, en el Dios de los cielos, en el Cristo de la gloria. En él estaba su mirada. Y él miraba a aquel filisteo pequeñito. Él decía: yo iré y yo pelearé con él y yo lo venceré, porque él vendrá a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra él en el nombre del Señor de los ejércitos, y hoy venceré. Hoy se dará cuenta la tierra que todavía hay Dios en Israel. Todavía hay Dios en Israel. Aleluya. Si me comprende, mi hermano. Nosotros muchas veces miramos la amenaza, la renta, el trabajo, mi hijo, mi esposo, que estamos atemorizados diciendo: ¿cómo podré yo hacer frente a este problema? La enfermedad que me acecha, ¿cómo me enfrentaré contra esta enfermedad? Es muy grande, es muy temible, los médicos no hayan solución. ¿Qué puedo hacer? No tengo suficientes armas para enfrentarme a ese gigante. Es cierto, pero dijo Pablo: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tú tienes armas celestiales, pero tienes que tener tu mirada puesta en el autor, en el consumador de la fe, Cristo Jesús el Señor. Dale ese aplauso al Rey en esta preciosa noche. Dice la palabra, la manera como vamos a despojarnos del peso y del pecado que nos asedia, y vamos a poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando dice con paciencia, está diciendo sin desesperarnos, sin angustiarnos, sin turbarnos, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice: la única manera como vas a lograr eso es puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es la única manera, porque entre más pongo mis ojos en el problema, más grande miro el problema y más pequeño miro a mi Dios. Entre más pongo mis ojos en mí mismo, me siento débil, me siento impotente, me siento inservible, y comienzo a sentirme inútil para prevalecer contra aquel gigante, contra aquella adversidad, contra aquella prueba, aquella carga, aquella situación que me está agobiando. Entonces yo tengo que quitar mi mirada de mí mismo, porque hay gente que solamente tiene su mirada puesta en él, en sí mismo, y sabe que dice: pobrecito de mí, es que nadie me quiere, es que nadie me comprende, es que a mí nadie me ayuda, es que a mí nadie me entiende, hermano, es que a mí todos me han dejado a un lado, es que yo, pobrecito de mí, hermano, nadie sabe cuánto yo he sufrido, cuánto yo he pasado. Y comienza él a poner su mirada en él, y el diablo dice: sí, pobrecito de ti, mira nomás lo que eres, mira que a nadie le importas, mira que esto, mira que el otro, y lo comienza a hundir. Y él dice: sí, yo, es que yo. Y siempre que habla, comienza a hablar con una persona y con otra, y anda buscando a alguien que le diga: es cierto, pobrecito de usted, hermano, es que si hay gente que eso quiere que le digan. ¿Sí me comprende? Anda hablando de sus tragedias, pero como para causar cierta lástima, para que digan: pobrecito del hermano, de la hermana. No, mi hermano, pobrecito del diablo que no tiene esperanza. Pero tú tienes esperanza, tienes a un Dios vivo, tienes a un Dios grande. Y yo puedo decir: fuerte soy, porque aunque soy débil, en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios, porque es Cristo en mí la esperanza de gloria. ¿Sabe? En una ocasión Pablo estaba poniendo su mirada en sí mismo,
Pablo tenía un aguijón en su carne, dice la Biblia. Y dice la palabra que él le clamaba al Señor y le decía: Señor, quítame este aguijón de mi carne. Y Dios no le respondía. Y le seguía clamando: Señor, quítame este aguijón de mi carne. Y Dios no le respondía. Y a la tercera vez que le clamaba, pero con todo su corazón, vino la respuesta de Dios. Y posiblemente Pablo dijo: gloria a Dios, ya me respondió, ya me escuchó. Y sí lo escuchó desde la primera vez, pero no lo escuchó para contestarle lo que él quería escuchar. Le contestó para decirle: Pablo, tienes tu mirada muy puesta en ti y en mí no la has puesto. La tienes en tu aguijón y no en mi gracia. Si tú comienzas a poner tu mirada en tu aguijón, en tu problema, en tu necesidad, en tu dolor, en tu angustia, en tu enfermedad, ese va a ser el aguijón que el diablo va a usar para atormentarte, como lo estaba haciendo con Pablo, atormentándolo ahí, dándole duro con aquel aguijón. Y Pablo resintiendo y sufriendo y quejándose: mi dolor, mi enfermedad, mi aguijón, mi situación. Clamándole al Señor: Señor, quítamelo, quítamelo. Y el Señor le dice: Pablo, tienes tu mirada en el aguijón, ¿verdad? Sí, Señor, mira lo que tremendo es. Quita tu mirada allí. ¿Y dónde la pongo? Bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Cuando más débil seas, ahí se perfeccionará mi poder. Serás fuerte, serás potente, serás capaz. En la debilidad del hombre se perfecciona el poder de Dios. Hermano, ya no te sigas quejando, ya no sigas diciendo: mi problema, mi necesidad. Quita tus ojos de ti mismo y di: mi Dios, mi Señor es grande, es fuerte, es mi sanador, es mi libertador. Pon tu mirada en Él, declara lo que es Él, reclama lo que es Él, confiesa lo que es Él, apóyate en lo que Él es, no en lo que eres tú, no en lo que tienes tú, sino en lo que tiene Él. ¿Sí me comprende, mi hermano? Estamos como el pueblo de Israel. Es que el gigante, es que es tan grande, es que esto, es que lo otro, es que tan chiquitos y tan débiles somos. Estaban mirando lo que ellos eran. David no miró lo que él era. Él era un jovencito, no sabía ni usar espada, no sabía ni usar armas de guerra, no podía usar ni siquiera la espada de Saúl porque se caía. Pero ese jovencito estaba mirando al Señor. Y cuando miraba al Señor, lo miraba tan fuerte, tan potente, tan poderoso, que dijo: ¿sabes qué, Saúl? Ahí están tus armas. ¿Y con qué vas a ir a la guerra? Con una honda, una piedra y mi cayado. Y con eso me voy a enfrentar a ese gigante. Y hoy se van a dar cuenta que el Dios de Israel es un Dios vivo, que aquel que tiene su mirada puesta en Él nunca será avergonzado, porque escrito está: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No será avergonzado. ¿Estamos comprendiendo? Entonces quitemos la mirada de nosotros. Quitemos la mirada de pobrecito de mí, de cómo estoy yo, de mi necesidad, de nadie me ayuda, nadie me quiere, a mí nadie me apoya. Si no te apoya ni el esposo, ni la esposa, o ni el amigo, ni el vecino, ni el pastor, ni los hermanos, hay un Dios en los cielos que te dice: yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé, y yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin de los siglos. Gózate porque hay alguien que te apoya. Gózate porque hay alguien que sí te oye. Gózate porque hay alguien que te sustenta, que prometió estar contigo. Él dijo: aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo y yo te recogeré, y yo te levantaré, y yo te sustentaré, y yo te sacaré adelante. Oh, bendito el Rey. Dijo por allá el profeta Isaías: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Dice el Señor: aunque ella se olvide de lo que dio a luz, yo nunca me olvidaré de ti, porque en mis palmas te tengo esculpido. ¿De qué te tengo grabado? Ahí estás grabado por mi muerte, por mi sacrificio. Entonces dice el Señor: lo primero, donde comienza el triunfo, donde comienza a despojarse, a caerse todo peso de tu espalda, es cuando comienzas a poner tu mirada en el Señor. Ya no en ti, ya no en tu condición, ya no en tu miseria, ya no en la
la situación que estás atravesando, sino tienes que poner tu mirada no en tu escasez, sino en su abundancia, no en tu debilidad, sino en su poder, no en tu enfermedad, sino en su sanidad, no en lo que tú eres, sino en lo que Él es. Él es el que te da la victoria. La victoria no la obtienes por lo que tú eres, la victoria la obtienes por lo que Él es. Aleluya. Él es poderoso. Él es poderoso. Dijo el apóstol Pablo: he aquí que vamos como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Vamos llevando el poder de Dios en nuestras manos, en nuestro corazón. El poder de Dios se perfecciona a través de este cuerpo mortal, a través de las debilidades humanas. Ahí se perfecciona el poder de Dios. Cuando Dios permite que tengas escasez material, es para que entiendas que hay una provisión celestial que nunca te dejará solo. Cuando Dios permite que llegue la enfermedad, es para que entiendas que hay una provisión celestial para darte salud y bendición en medio de la crisis más grande que puedas pasar. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a avanzar. Puesto los ojos en Jesús. Esa es la primera frase. Quita los ojos de ti, del problema. Quítalos de todo tu alrededor y ponlos en Jesús. Tienen que estar puestos, fijos ahí. Si puedes haber resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Entonces, puesto los ojos en Jesús, y dice enseguida: el autor y consumador de la fe. El autor y consumador de la fe. ¿Qué significa eso? Él es autor y consumador. Él es autor y consumador de nuestra fe. Quiere decir que nuestra fe no proviene allí nomás de la nada. No proviene de un buen sentir que nació en el corazón. Nuestra fe no proviene de buenas intenciones. Nuestra fe no proviene de una filosofía humana. Nuestra fe está fundada en el autor, es decir, hay un autor de nuestra fe. Mi fe no es una coincidencia de la casualidad. Mi fe, mi hermano, no es simplemente una buena suerte que me tocó en la vida. Mi fe no la controla el destino de los hombres, no la controla, hermano, el destino de la ciencia, no la controla el diablo, por más pruebas y problemas que quiera mandar a mi vida. En mi fe hay un autor, hay uno que comenzó, que inició mi fe, hay uno que comenzó la buena obra en mi vida, y aquel que comenzó la buena obra es fiel y justo para perfeccionarla hasta el día de su venida. Hay un autor de nuestra fe. Qué precioso, qué precioso. Quiero que entienda esto. Cuando yo leía esta porción de la escritura, el Señor hablaba a mi corazón y me decía: hijo, en tu corazón es como un libro, hijo, y en tu corazón hay muchos recuerdos. En tu corazón se grabaron y se marcaron muchas cosas. En tu corazón el mundo quiso escribir tu historia. ¿Sí me comprende? En cada uno de nosotros, antes de venir a Cristo, el mundo escribió en la tabla de nuestro corazón una historia de fracaso, una historia de dolor, una historia de muerte, una historia de sufrimiento. El mundo escribió un libro y dijo: esto es lo que es esta persona, esta es la vida de esta persona. Nació en tal familia, fue maltratada, fue abusada, fue abandonada, le pasó esto, le pasó lo otro. El mundo iba marcando, iba escribiendo en cada una de las páginas del libro de tu corazón lo que sería tu vida. Y muchas de las historias que escribió el mundo en nuestro corazón eran historias de perdición,
historias de dolor, historias de sufrimiento. Es lo que estaba escrito en mi corazón, en tu corazón. El mundo te había dicho lo que eras, te había dicho que eras un fracasado, que eras un bueno para nada, que nunca cambiarías, que nunca dejarías de ser el borracho que eras, que nunca dejarías de ser la mujer que eras. Eso había escrito el mundo en el corazón del hombre. Pero de repente aparece en nuestra vida el verdadero autor y consumador de la vida del hombre. Aparece el verdadero autor, aparece el que escribe de nuevo la vida del hombre, el que escribe de nuevo el principio y el final de la vida del hombre. Cuando el mundo dijo ya no hay esperanza para esta persona, cuando el mundo dijo ya está escrito el destino de esta persona, vino la sangre de Cristo a caer sobre nuestro corazón, y la sangre de Cristo borró el pasado, la historia antigua, borró cada página de nuestro corazón. Y ahora Él dice: déjame escribir en tu corazón la historia de amor más maravillosa que has conocido. Él es el autor. Significa Él es el que comienza a escribir una nueva historia de nosotros. ¿Quién eras tú? ¿Qué eras tú? ¿Cómo te marcó el mundo? Diciéndote que no serías nada, diciéndote que eras feo, que eras esto, que eras lo otro. Y a muchos los cansa todavía ese peso. Experiencias amargas, traiciones de hombres, de mujeres, de amigos y de padres y de tantas cosas que ha experimentado el hombre. Esas cosas marcan el corazón del hombre. Esas cosas el diablo las quiere revivir para decirle: eso es lo que eres, eso es, mira tu vida, mira tu padre, mira tu familia, mira lo que eran, mira esto, mira dónde naciste, mira lo que te hicieron. Y comienza a leerte el libro de la historia de tu pasado, ese libro que marcó, que grabó en tu corazón. Pero cuando venga a hacer eso, tú tienes que decirle: Satanás, eso era yo, pero ahora he aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tengo una nueva vida, soy una nueva criatura, tengo nuevo gozo, tengo un nuevo libro para escribirse. ¿Qué dice la palabra? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, el que comienza el libro, un nuevo libro, el que comienza la historia, una nueva historia en nuestra vida. Ya no tenemos que cargar en nuestro corazón lo que éramos, lo que vivimos, lo que el diablo marcó en nuestro corazón. Ya no tenemos que seguir con esos mismos complejos, esas mismas ideas de lo que éramos. Eras aquello, pero ya no lo eres. Vino el autor de la salvación a escribir una nueva historia en el libro de tu corazón. Esa nueva historia termina de una manera maravillosa. Comienza en esta tierra y termina en el reino de los cielos, alabando al Rey de los cielos por toda una eternidad. Dele un aplauso al Rey. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es autor, el que principia nuestra fe, el que escribe un nuevo libro, el que nos da una nueva oportunidad, el que cambia el rumbo de nuestra vida, el que cambia la historia de nuestra vida. No tiene que terminar la historia en fracaso, en dolor, en miseria, en perdición. No, no tiene que terminar. ¿Por qué? Porque Cristo cambió el rumbo de nuestra historia. Él es autor y consumador, principio y fin, alfa y omega. Él es aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Pero oiga bien esto: ¿por qué es que la palabra lo llama autor y consumador?
significa principio y final. ¿Por qué razón? Oiga bien esto. El Señor, a través de su palabra, se llama y se identifica como el autor y el consumador por dos razones. La primera es porque la obra que Él comienza, Él la termina. Esa es la primera razón. Todo lo que Él comienza lo termina. Los hombres dejamos las obras a medias. Los hombres nos desanimamos y nos damos por vencidos y nos sentimos ya que decepcionados y ya no queremos seguir con aquello. Pero aun cuando nosotros nos decepcionamos de nosotros mismos, Él no se decepciona. Él sigue diciendo: y yo me glorificaré en tu vida, y yo te fortaleceré, y yo terminaré lo que he dicho que terminaré, y no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que me he propuesto hacer en tu vida. Haré lo que quiero hacer porque soy autor y consumador. Oiga bien, pero no nada más por eso. Esa es la primera razón. La segunda razón es esta: Él es autor y consumador porque Él nos enseña el principio de la historia y el final de la historia, pero no el centro de la historia. ¿Cómo está eso? Él nos enseña el principio de la historia. Él viene y te dice: ven a mí, te doy vida eterna. Ven a mí, descansa. Ven a mí, recibe salvación. Ven a mí, sé libre y sé bendecido. Ven a mí y recibe la vida eterna. Ese es el principio. Y también te enseña el final. El final te dice: vas a caminar por calles de oro, por mar de cristal. Vas a tener gozo que ni siquiera te imaginas lo que vas a recibir. Cosa que ojo no vio, que oído no oyó y que no ha subido al corazón del hombre. Esas cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Cosas maravillosas. El final que nos espera es un final maravilloso. Es un final de triunfo. Es un final glorioso. Pero oiga bien, con lo que nosotros batallamos es con lo de en medio. ¿Sí me comprende? Porque cuando creemos en Cristo, nos convertimos y vamos caminando en el camino, y de repente el Señor promete. Él prometió bendecirnos. Él promete que vamos a estar en gloria. Él prometió estar con nosotros. Pero en momentos hay cada problema, cada lucha, cada prueba que nos preguntamos y decimos: ¿dónde está el Señor en mi vida? Señor, tú prometes, me enseñas el final, un final lleno de gozo y de alegría, pero este momento, este centro de la historia, el en medio de la historia, está llena la historia de confusiones. Porque cada situación que atravesamos, que en momentos sentimos como que si Dios me ama, ¿por qué permite que suceda esto? Si Dios está conmigo, ¿por qué me pasó esto otro? Si Dios me escucha, ¿por qué le pido que me sane y no me sana? Si Dios me ama, ¿por qué le pido por mi hijo y no se convierte? Hay muchas cosas que no entendemos en medio de la historia, en medio del caminar, y ahí es donde se necesita la fe. Por eso dice la palabra: el justo por su fe vivirá. Él es el autor y el consumador de la fe. Hay que caminar con fe por ese lapso, ese intermedio, ese caminar de en medio, para que puedas gozar de un final glorioso. Aleluya. ¿Sí estamos comprendiendo, hermanos? A todos nos gustan los finales hermosos de una historia. Amén. ¿A cuánto le gustan los finales hermosos? A todos, a todos, a todos. Pero ¿sabe cuándo es cuando un final realmente se torna hermoso? Cuando hay un en medio amargo, cuando hay un medio doloroso, cuando hay un medio de angustias, de problemas, de situaciones, de dificultades. ¿Sí me comprende? ¿Ha mirado alguna vez por ahí una película que tiene un final así hermoso y dice: ah, qué bonito final, qué alegría, qué gozo, qué bonito? Pero ¿qué es lo que convirtió aquel final en algo maravilloso? Sino que antes de aquel final hubo un intermedio de angustias, de problemas, de dolores, de circunstancias, de tantas cosas negativas. Entre más terrible es lo de en medio, más glorioso se goza el final. Dice el Señor: si vas pasando por un intermedio de dolor y de sufrimiento, no te quedes mirando al intermedio, mira al final de tu carrera.
El final de tu carrera es triunfo. El final de tu carrera es que vas a tener bendición. El final de tu carrera es que tu matrimonio no se va a perder. El final de tu carrera es que tu familia ha de ser bendecida. El final de tu carrera. No te quedes mirando lo de en medio de la película de la vida en estos momentos, que tantas crisis y dificultades y problemas y acechanzas y esto y lo otro. ¿Sí me comprende? Sino mira el final. Mira el final. Comenzamos a mirar el principio en Génesis. Génesis es el principio. Dios comienza creando al hombre. Dios comienza con un huerto en Edén, un paraíso maravilloso, lleno de paz, lleno de gozo, lleno de alegría, abundancia de todo. Ese es el principio de la jornada del hombre. Mira el final. El final está en Apocalipsis. En Apocalipsis miramos que la iglesia, el pueblo de Dios, termina triunfando, termina con palmas en sus manos, con vestiduras blancas, termina cantando y alabando al Rey de los cielos, caminando por calles de oro, por mares de cristal, caminando en la Nueva Jerusalén, bendiciendo al Rey de los cielos. No te quedes atorado en el medio del caminar. Sigue pasando ese medio va a pasar. Hay un final glorioso para aquellos que permanecen, porque la Biblia dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Solamente persevera. Solamente persevera. Dios no te enseñó el medio. Dios te enseñó el principio y te enseñó el final para que te goces. Pero el medio no te lo enseñó. Y si en medio del caminar vas batallando y luchando y hay angustias y no entiendes ni lo que está pasando ni lo que va a pasar, ni entiendes por qué Dios permite aquí, permite allá, solamente ten tu confianza en Él, que Él es autor y Él es consumador de la fe. Aleluya. Y Él te va a sacar hasta el último lugar de la jornada. Él te va a llevar hasta el último momento de tu caminar si aprendes a confiar en Él. Dale ese aplauso al Rey en esta preciosa noche. Ya le termino. Dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oiga bien esto es algo maravilloso. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. La palabra oprobio es una palabra de las más amplias para hablar de vergüenzas, afrentas, burlas, blasfemias y toda clase de injuria y de cosas negativas que lanzaron contra el Señor. Dice la palabra que el cual dice menospreció el oprobio, menospreció el sufrimiento, menospreció la vergüenza, menospreció todo aquello que estaba pasando. Humanamente, a los ojos humanos, era el fracaso más grande de Cristo. Ahí va el Hijo de Dios, ahí va el Rey del universo, desnudo, con una cruz en su espalda, latigado y golpeado y vituperado, injuriándolo, burlándose de él. Ahí va, parecía que era el fracaso más grande, era la humillación más cruel, era el abuso más cruel al perfecto, al santo de los santos. Se le estaba martirizando como un vil pecador. Era injusto. Todo aquello era una afrenta, una burla, una blasfemia. Era el oprobio que estaba pasando. Y el diablo quería hundirlo con el oprobio. Pero el Señor dice que menospreció el oprobio. El diablo busca hundir al hombre con el oprobio. ¿Sabes con qué te hunde a ti? Con el sufrimiento que has pasado.
Lo que te hicieron, lo que te dijeron, cómo te trataron, cómo te maltrataron, lo que te pasó aquí y lo que te pasó allá y lo que te pasó más allá. Y el diablo te dice: mira lo que te hicieron, mira el oprobio. Y cuando uno comienza a mirar el oprobio es todo el sufrimiento que uno ha atravesado y que quedó marcado aquí en el corazón. Y cuando el diablo le comienza a decir: mira el oprobio, el hombre comienza a mirar todo ese sufrimiento y se comienza a llenar de resentimiento, de amargura y de venganza. Mira lo que te hizo tu mujer, mira lo que te hizo tu padre de niño, mira lo que te hizo fulano y sutano, mira lo que has pasado. Comienza a enfocarlo en el oprobio, la vergüenza, para llenarlo de venganza, de odio, de resentimiento. Eso trató de hacer el diablo con Cristo. Pero Cristo dice que menospreció el oprobio. Todo ese sufrimiento, dijo el Señor: esto no es nada, esto lo ignoro. Pero ¿cómo, Señor? Mira lo que te están haciendo, lo que te está pasando. Mira las injusticias que hay en contra de ti. El Señor sabía que a través del sufrimiento, aquel oprobio, aquella vergüenza, aquel dolor que estaba atravesando, no iba a ser para destrucción, sino para exaltación. No iba a ser para mal, sino para bien. El Señor sabía que a través de todo ese dolor y sufrimiento, Dios iba a usar ese sufrimiento para salvar a la humanidad, para redimir tu alma y mi alma, para libertarlos de la esclavitud. El Señor menospreció el oprobio, no le importó el oprobio, sino que puso sus ojos en las alturas, no puso atención en el oprobio. Hermano, hermana, cuando tú tienes tus ojos en el oprobio, lo que me hizo el hermano, hay hermanos que viven con eso en su corazón. Lo que me hizo fulano, lo que me hizo sutano, lo que me hizo mengano, y viven con eso. Ese es su alimento, esa es su comida, lo que me hicieron. Y en veces tienes razón, porque sí te hicieron mal. Y en veces tienes razón, porque sí te maltrataron injustamente, y de ahí se aprovecha el diablo. Mira el oprobio que te hicieron. Mira, hay gente que ha sido maltratada, golpeada, abusada desde niños, crecieron martirizados, y el diablo ha utilizado todo ese oprobio para marcar sus vidas y decirles: no eres nada, mira lo que te hicieron, mira toda esta vergüenza, no vales, no sirves, mira todo lo que te hicieron. Te pisotearon y te escupieron y te humillaron a lo más bajo. Parece que el oprobio es algo negativo para el hombre, pero cuando el hombre pone todo ese sufrimiento, todo ese oprobio en las manos de Dios, cuando tú aprendes a poner ese dolor de lo que te hicieron, de los golpes que recibiste, de los maltratos y de las humillaciones, cuando todo eso se lo entregas a Dios, ¿sabes qué hace Dios? Dios usa ese oprobio para poder exaltarte. Es decir, cuando fuiste humillado, entre más bajo fuiste humillado, el Señor cuando te levanta, entre más abajo llegaste, más arriba subirás. Dios te usará como un testimonio. Dios te usará para ir y gritarles a las almas perdidas que sí hay salida de ese hoyo, que sí hay sanidad en Cristo, que aunque te hirieron, que aunque te maltrataron, que aunque te abusaron, Cristo sanó tus heridas y ahora tienes gozo, tienes paz, tienes libertad y puedes alabar el nombre del Señor con todo tu corazón. Lo que el diablo usó para mal, Dios lo usa para bien. El dolor que el diablo usó para destruirte, Cristo lo usa para exaltarte. Aleluya. Cristo lo usa. Ahora, para el que está en Cristo, aquel oprobio que sufrió en el mundo ya no es una vergüenza, sino un trofeo. Ya no es una vergüenza. Hermano, que yo era esto, que me hicieron esto, ya no es una vergüenza.
ya es un triunfo, es un trofeo en las manos de Dios, y ahora eres un instrumento poderoso en las manos del Rey para llevar esperanza, para llevar sanidad a las naciones, para decirles que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo restaura, que Cristo fortalece. Aleluya. No te avergüences de lo que eras. No te avergüences de lo que eras. El diablo quiere que sigas avergonzándote. Mira tu propio, mira lo que Cristo no se avergüenza de lo que sufrió. Cristo es exaltado a través de su sufrimiento, y tú eres exaltado a través de tu sufrimiento cuando se lo entregas al Señor. El sufrimiento en las manos del diablo te llena de odio, de rencor y te hunde. Pero el sufrimiento en las manos de Dios te exalta, te levanta y te pone en un lugar especial para anunciar a las naciones el poder que hay en Jesús, la grandeza de Jesús, la misericordia de Jesús, el amor de Jesús, la gracia de Jesús y todo lo que Jesús ha hecho por ti. Póngase de pie en esta preciosa noche.